me da una risa especial al paso de los años. No sé si ustedes saben de la existencia de un libro que se llama Para leer al Pato Donald. Primero que nada, una composición del lugar. Yo me crío en los años 60 y 70 sobre todo. A ver, me toca con 13 años el movimiento del 68 en México, que es mi despertar a la existencia de la realidad política y social, y participo mínimamente, como un chaval de secundaria allí con una brigada que habían hecho los de la escuela del Colegio Madrid, que eran también como mi escuela organizada por profesores que eran refugiados de la República Española. Y a partir de allí, bueno, tengo un desarrollo político, por supuesto, nunca convencido por el marxismo, pero nunca con muchas opciones fuera del marxismo, porque la socialdemocracia no tenía nada de cartel en México en aquel momento. Bueno, como me dice Antonio Samperio, ¿por qué no hay una opción socialdemócrata real en México? Pues no lo sé. Será porque el dominio, que hasta hace muy poco y que en cierta medida mantiene la visión marxista, impide el planteamiento de otras opciones, aunque todo el proyecto de Cárdenas, cuando tú oías los proyectos que tenía Cárdenas para sus campañas electorales, eran proyectos muy desarrollados, muy finamente analizados, eran proyectos claramente socialdemócratas. Yo recuerdo a uno de los siervos de López Obrador actuales, que estábamos juntos en un cierre de campaña de Cárdenas, no me acuerdo en cuál, probablemente fue en el del 94, sí, en el Zócalo. Y Cárdenas, que siempre fue un hombre así muy tranquilo y muy calmado, tranquilamente fue dando el programa de gobierno que estaba ofreciendo, y me decía, pero sí es todo un proyecto socialdemócrata. Y yo, sí, ¿por qué estás tan contento si tú eres leninista? Pero sonaba muy bien. Entonces, por eso no había una opción socialdemócrata. Entonces, yo me crío en ese ambiente absolutamente de izquierda y de leer los conceptos fundamentales, los conceptos elementales del materialismo histórico, un libro de Marta Harnecker, una teórica marxista argentina, y me encuentro este libro que ni yo, con todas mis ganas de militar, me podía creer. Se llama Para leer al Pato Donald, y está escrito por Ariel Dorfman, que fue un escritor y activista de los derechos humanos, que estuvo en el gobierno de la Unidad Popular con Allende, ya que hablábamos de Allende, y que actualmente pues, es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad estadounidense, porque en las universidades estadounidenses es donde se está mejor, y es investigador en varias casas de estudios de los Estados Unidos. Armand Matelart, por otra parte, fue un renombrado sociólogo belga. ¿Qué quiere decir que sea un sociólogo? Que hizo estudios de sociología, matemáticos, analizando la realidad. No. Sociólogo era aquel que estudiaba filosofía para hacer filosofía sobre la sociedad y decir que era sociólogo, cuando en realidad no estaba estudiando la sociedad, porque estaba observando la sociedad y especulando sobre ella, como hace cualquier filósofo. La sociología real lleva a cabo ahora, por lo menos, procedimientos de carácter matemático, estudios de población, estudios de opinión, elementos mucho más sólidos para establecer sus hipótesis y luego someterlas a comprobación. Entonces, un escritor y un filósofo escriben este libro que nos dice cuál es el problema con el Pato Donald y con el universo Disney en general. Y el problema es que todo es una conspiración cuidadosamente urdida. Aquí no hay nada que pueda ser inocente o que pueda ser aleatorio, que quizás a alguno de los guionistas se le ocurrió algo y a los demás les pareció divertido y lo incluyeron. No. Todo había sido maquinado por alguien. Ya saben, las conspiraciones siempre incluyen a ellos. Ellos habían diseñado cuidadosamente el universo Disney y concretamente el universo Pato Donald, que tenía mucha más importancia cuando nosotros éramos jóvenes que el que tiene ahora en el universo Disney. A mí me caía muy bien, yo era fan del Pato Donald. Soy todavía fan, sobre todo de algunos de los dibujos que hizo un dibujante, en los cómics que hizo uno de los dibujantes más extraordinarios que tuvo la historia del cómic, por cierto. No, eso no era lo importante. Lo importante es que ellos, probablemente la CIA, habían diseñado un universo
destinado a manipular a los niños de una manera absolutamente perversa y enemiga, por supuesto, del progreso social y político de las masas. La idea central era que a través del estudio del marxismo y del psicoanálisis, dos ciencias con una solidez similar a la de un papel, de un papel higiénico mojado, Mickey, Donald y el resto de personajes de Disney son parte de un plan de adoctrinamiento infantil a nivel global, donde estaban la CIA, la National Security Agency de los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional y demás entes. Es una sociedad es una conspiración que haría que los niños buscaran y desearan una determinada sociedad acorde a los intereses del malvado imperio, por supuesto. Debo decir que si es el caso, yo soy el fracaso más grande de la historia de Disney, porque sigo adorando al Pato Donald, pero mis conclusiones eran radicalmente distintas del sueño americano que promulgaba Walt Disney, que era bastante más fascista de lo que algunos le conceden, por cierto. El tío era bastante siniestro, pero sobre todo le interesaba el negocio. Se le llama, sin embargo, un libro clave de la literatura política de los años 70. Salió en 1972. Yo lo debo haber leído a los 18 o 19 años, en el 73 o en el 74. Se presenta como un manual de descolonización que analiza la literatura de masas y concretamente las historietas cómicas. Tengo que decir antes de seguir que yo leí otro libro que me descacharró de la risa y me hizo, por supuesto, me previno contra este bastante, que era un libro de dos marxistas alemanes que se llamaba Comer con las manos. Y en él expresaban que la moda de la hamburguesa y de la pizza, salidas de Estados Unidos, eran un proyecto conspiranoico para brutalizarnos, alejándonos del uso de de los cubiertos y regresarnos a un primitivismo donde se come con las manos, con lo cual se nos manipula mentalmente para ser adoradores del American Way of Life. En serio. Y estos estaban en universidades y cobraban por ello. A mí me parece fantástico esto. Entonces, este esquema que mantiene y difunde la ideología del imperio tenía que ser desmontado por este par de genios. Ariel Dorfman por ahí anda todavía y creo que ha dicho que no quiere saber nada de este librito que escribió hace 50 añitos. 50, sí. Según él, todo el mundo de Disney se basa en conceptos ideológicos, lo cual no sería raro, porque todo el mundo dibuja y escribe y hace las cosas según su ideología, pero no porque uno quiera, no, esto era un asunto tramado, si no, no tendría chiste. Para que se aceptaran ciertas ideas particulares sobre el capital, la relación de los países desarrollados con el tercer mundo, los roles de género y otras cosas. Es decir, que Disney era un ente eminentemente reaccionario, que probablemente lo era, pero que no se tiene nada que ver con el Disney al que hoy acusan de ser el ente más revolucionario del mundo, donde pone actores negros simplemente por inclusión forzada, porque son unos malvados progresistas. Ves a la gente y dices, Disney progresista. Sí, ellos están al frente de la revolución woke. Dices tú, no, tú estás muy mal. Ellos lo que quieren es ganar dinero, chico. Y si lo ganan así, lo van a ganar así. Pero bueno, el ejemplo máximo de este asunto era la falta de descendencia de los personajes, el hecho de que todos fueran sobrinos, tíos, primos, pero no hubiera relaciones de padre-hijo en ninguno de los personajes que había, por lo menos explícitamente. Obviamente, pues, si estos son tus sobrinos, son hijos de tu hermana o de tu hermano, pero como no era explícito, esto era un proyecto, no me lo van a creer, para destruir la familia. O sea, los conservadores querían destruir la familia. ¿Cómo? No son los conservadores los que dicen que los progresistas queremos destruir la familia, y tampoco. Yo estoy muy feliz con la mía. Bueno, esto decían, esta realidad no parental crea niveles horizontales en la sociedad, donde no hay un orden jerárquico excepto el dado por la cantidad de dinero que tiene cada uno y donde no hay solidaridad entre los del mismo nivel. No, sí hay, hombre, pues la complicidad de los tres
sobrinos de Donald es brutal, que aquí tienen otros nombres, por cierto, para mí siempre serán Hugo, Paco y Luis, pero aquí en España tienen otros nombres, se tradujo distinto. Es el reino de la sobreinterpretación psicoanalítica y marxista, ahí donde se juntan, como en el caso de Lacan, por ejemplo, son feroces, donde mal visto todo lo puedes ver así y puedes escribir un libro entero sobre lo que sea. Si lo sobreinterpretas, lo exageras y sobre todo eliges ciertas cositas en particular que pueden tener especialmente despreciables, como puede ser aquí el tío Gilito, en México Rico MacPato, en Estados Unidos Scrooge McDuck, el tío rico, el tío de los dineros que nada en dinero, y los malvados perritos que siempre lo quieren robar y son tontos del bote y nunca lo consiguen robar, los chicos malos. Sí, obviamente eso es una exaltación del capitalismo, pues la puede hacer cualquier capitalista que tenga una posibilidad de hacer un guión, pero que sea algo que manipule las mentes de otros y sacarle punta. A mí me parece que es uno de los grandes defectos que tiene tanto el psicoanálisis como el marxismo y que en este caso llevó a niveles verdaderamente delirantes como este y como comer con las manos. Sobre todo por esto, porque la cultura popular, como todas las culturas, evoluciona, no está bajo el control de una élite por más que alguna élite quiera. La única forma de controlarlo es como la controlan en Corea del Norte, como se controló en la Alemania nazi o como se controla en China. Y es vigilando a cada individuo de manera aterradora. O en el Chile de Pinochet, cuidado, en el Chile de Pinochet también la vigilancia del ciudadano y la delación del vecino era un elemento importantísimo. Y si la cultura evoluciona, pues aquí tenemos completo el árbol genealógico del Pato Donald, sus papás, su hermana, con quien se casó su hermana, que no se sabe muy bien, que de ahí salen los 3 sobrinitos, y luego de quién era, cómo era hermano de la mamá de Pato Donald, el tío rico, y todo, hasta aquel primer de explorador del Yukón, del cual yo recuerdo los cómics, el que está hasta abajo a la izquierda. Y el escocés, por supuesto, el escocés avaro y desagradable, que es el que está hasta la derecha con su cara de mala hostia y su gorrito escocés de caricatura, porque claro, se burlaban de los países inferiores, pero también se burlaban de los escoceses, de los franceses, de los alemanes y de los cowboys, porque se burlaban de todo, porque era, aunque tuviera una carga ideológica inevitable por sus autores y productores, no era la conspiración que se habían planteado. Como esta conspiración, amiguitos, como esta conspiración, todas las que se pueden encontrar ustedes. Si le sacas punta lo suficiente a algo, tendrás una explicación sencilla para algo muy complejo en el que intervienen muchos elementos distintos y te sentirás muy tranquilo y no tendrás idea de cómo funciona la realidad.